quizá inexistente. Si eres como yo, a veces comienzas a orar y te distraes con algún pensamiento y cuando te das cuenta has dejado de orar y estás pensando en tus pendientes. O bien, comenzaste a orar y te quedas dormido en los brazos del Señor. Tal vez para ti la oración signifique nada más una buena costumbre al despertar o acostarse o antes de cada alimento. O, bien, quizás solo oras cuando quieres que Dios haga algo por ti. Quizá estás iniciando una relación con Dios o te interesa iniciar una, pero no sabes cómo hablar con Dios y te sientes inadecuado, incómodo. Piensas que no lo podrás hacer bien o que no dirás las palabras correctas y por eso te sientes desanimado a orar. Pues bien, para todos nosotros que luchamos con el asunto de la oración, hoy hay buenas noticias. Porque un día, Jesús desde un monte, dio un sermón que se ha llegado a conocer como el Sermón del Monte y entre los muchos puntos que abarca en ese discurso habla bastante de la oración. Nos dice, cuál es la esencia de la oración, cómo debemos orar, nos da un modelo de oración, en fin, en el Sermón del Monte podemos encontrar mucha enseñanza práctica para crecer en este medio de gracia en el que a veces estamos tan rezagados. Allá en Mateo 6:5, Jesús comienza diciendo, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Jesús comienza señalando el mal uso que algunos daban a la oración. A estos, Jesús los califica como, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. Hipócritas porque estaban torciendo el asunto principal de la oración. Ellos, los hipócritas, que por la descripción que Jesús hace podemos pensar en los fariseos, eran personas que oraban mucho. Los fariseos eran conocidos por su rigor religioso. Eran personas de muchas disciplinas y reglas espirituales que observaban con celo. Jesús dice oran de pie en las sinagogas y en los lugares públicos, pero nos aclara lo que muchos no sabían de sus intenciones. Los hipócritas oran mucho en público y a voz en cuello porque lo que quieren es que la gente los vea. Cuando oraban, buscaban hacerlo lo más público y notablemente posible para que los demás tuvieran una opinión favorable y de admiración por ellos. Jesús dice, ya han logrado lo que buscaban, ya tienen su propia recompensa. La gente ya los admiraba por su religiosidad, disciplina y dedicación. Si eso era lo que buscaban, lo habían conseguido. Pero Jesús nos enseña que ese no es el propósito de la oración. Él dice no sean como ellos. No quieran ostentar su espiritualidad delante de los hombres. No busquen que su audiencia en la oración sean los hombres. No busquen el reconocimiento y admiración de los hombres. Si eso es lo que buscas, en verdad, te conformas con muy poco. Es algo relativamente fácil de conseguir. Jesús nos enseña que la oración no es ostentación. No oramos para que la gente tenga una buena opinión de nosotros. No oramos para que la gente nos admire por nuestra profundidad espiritual. No, oramos para que los demás nos vean pasar y digan, allá se va un hombre o una mujer de oración. Jesús nos enseña que ganamos muy poco si eso es lo que buscamos, lo único que conseguiremos es la admiración de los demás. Pero hay algo mucho más hermoso y profundo en la oración que nos perderemos si la usamos como ostentación ante los hombres. Muchos de nosotros somos tentados a caer en esta falta. Nos gusta el reconocimiento de los demás y tendemos a publicar a los cuatro vientos cuánto tiempo pasamos orando o leyendo nuestra Biblia. Nos gusta hablar de nuestra disciplina espiritual porque en el fondo, deseamos quedar bien ante los que nos escuchan. Quizá lo disimulemos un poco, aduciendo que se trata de dar un buen ejemplo para los que inician su relación con Dios. Pero Jesús pone un rayo potente de luz sobre nuestros corazones y nos indica que la oración nunca es ostentación. Una buena vida de oración se verá reflejada en una sencillez, humildad, mansedumbre y gozo en nuestro trato a los demás. La verdadera comunión con Dios no se publica, se vive y se hace autoevidente. Pero Jesús no solo señala la falta de los hipócritas, sino llama nuestra atención a otro grupo de personas. En Mateo 6:7 nos dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. En la Biblia, los gentiles son las personas que no son judíos. Es decir, todo el resto de los pueblos del mundo somos gentiles. En los tiempos de Jesús, los gentiles que vivían en su entorno eran personas que practicaban religiones paganas y politeístas. Normalmente, en estas religiones se interactuaba con los
Dioses falsos que adoraban por medio de rituales estrictos y precisos, por medio de oraciones preestablecidas y repetitivas. Todo esto se hacía con la idea de que diciendo las palabras correctas o haciendo el ritual correcto, la deidad se vería forzada a contestar la oración y hacer lo que quisiera el devoto. Se pensaba que por medio de estos rituales uno podía manipular a la deidad. Jesús nos dice, no seas como los gentiles que piensan que en la oración hay ciertos rituales o palabras secretas que son la clave para manipular a Dios. Jesús nos enseña que la oración no es manipulación. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. La oración se trata de algo más que solo lograr que Dios haga lo que quiero. En la oración no hay palabras claves o secretas, posturas corporales o rituales específicos que forcen a Dios a responder mi oración como yo quiero o pienso que debe hacerlo. La oración no se trata de manipular a Dios o acorralarlo, de tal forma que cumpla mi capricho. Jesús nos dice que la oración no se trata de decirle a Dios: mira, Dios, dije las palabras correctas, tengo la postura corporal esperada, he hecho el ritual indicado y específico. Tienes que cumplir tu parte, ya no tienes salida, estás obligado a hacer lo que quiero. Muchos tenemos la tendencia de ver la oración así. Primero, la vemos solo como una manera de lograr que Dios haga lo que queremos, y segundo, tendemos a pensar que hay un secreto, un ritual, una clave específica para asegurar que Dios nos dé lo que pedimos. Algunos usan la postura del cuerpo al orar de esta manera: si lo pido de rodillas, entonces, Dios me lo tendrá que dar, o bien, las palabras o el formato que siguen no dijo las palabras en el nombre de Cristo, entonces no sirve su oración o no cerró los ojos, esa oración no la escucha Dios, es decir, usamos la forma y palabras de la oración de una manera muy ritualista pensando que con eso podemos manipular a Dios para nuestro provecho. Pero Jesús